Buenas tardes, señores, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Me confirman cuando puedan que escuchan correctamente. Sí, sí, se escucha. Claro y fuerte. Muchas gracias. Bien, señores, vamos. ¿Alguna duda sobre el contenido de la semana pasada? ¿Algo pendiente que tengan que aclarar? Mientras los demás se van incorporando, yo voy a compartir mi pantalla. Pues el día de hoy tenemos algunas actividades interesantes. Ya empezamos las evaluaciones. No sé si creo que a este curso todavía no hemos llegado, pero es probable que en lo que queda de semana ya empiecen a ver sus calificaciones para que vean el nivel de avance. Veo que no, todavía no están calificadas, pero vamos a estar trabajando esa parte. Un momentito, por favor. Disculpen, señores. Entonces, bueno, les comentaba que vamos a estar verificando esa parte para que entonces vayan viendo cómo va el avance. Señores, novedades que tenemos el día de hoy. No sé si pudieron percatar, si ya las grabaciones todas están disponibles en la unidad acá. Pueden, si tienen alguna duda también, utilizar ese contenido. Y ya fueron habilitadas las unidades 4 y 5, que son las últimas unidades de este primer curso, en este caso Excel básico, en las cuales debemos trabajar esta semana. Bien, entonces ya al 31 de mayo, el próximo martes, vamos a ir cerrando. O sea que cualquier actividad que esté pendiente de concluir, es bueno que se pongan al día. Principalmente esta parte de acá arriba de la evaluación de Infotep, que casi siempre la dejan para última hora y luego se les olvida, pero veo que tiene 15 intentos. No sé si todos ya han participado. Aquí se ven todas las personas que han participado en ella. Quizás alguno haya tomado varios intentos, pero los que no hayan tomado esa evaluación tiene una puntuación de 5 puntos que no lo pueden perder. Bien. Entonces, entrando ya en materia, veo que todavía faltan personas, pero le voy a escribir por el grupo otra vez para así si hay alguien. Iván me dice que no tiene audio. Ahí viene entrando Iván. Bien, entonces en la unidad 4 vamos a trabajar un poco sobre base de datos. Y en la unidad 5 vamos a ver la parte de gráficos, las áreas de impresión y un poco de macros. En este caso vamos a trabajar la opción de macros grabados. Bien. Como siempre tenemos aquí el cronograma de actividad, donde tenemos todas las actividades que vamos a ver en el curso. Y específicamente aquí usted se dirige a la semana en curso y aquí ustedes van a poder ver el contenido de lo que vamos a estar trabajando en estas dos unidades. Luego acá tenemos el resumen de la unidad, una breve introducción, la guía de la unidad, que es esta que está acá. Y los audiovisuales. Ah, no, perdón, aquí tenemos cómo utilizar los filtros, que es parte de la información que vamos a ver hoy. Muy interesante, aunque todo esto lo vamos a estar viendo en tiempo real en el encuentro de hoy. Aquí sí tenemos los audiovisuales ya, donde específicamente trabajamos el ordenado de datos y el filtrado de datos. Si siguen en la guía de los videos, van a poder realizar
de manera rápida la parte de la práctica. El objetivo en este caso del encuentro es que vayamos realizando paso a paso y si en dado caso en el transcurso surge alguna duda, la aclaremos. Vamos a esperar que abra. Bien, señores, entonces, miren, aquí tenemos las diferentes hojas que vamos a tener que trabajar en esta primera actividad de la unidad. Bien, entonces, como hemos visto anteriormente, le suministramos los datos. En el cuadro negro tienen las indicaciones de lo que tienen que realizar. Básicamente, en las primeras 5 hojas vamos a trabajar la parte de ordenado de datos y en las segundas 5 hojas vamos a trabajar la parte de filtrado de datos. En la parte del ordenado de datos, precisamente lo que hace es ordenar de acuerdo a un criterio preestablecido. Bien, si se establece un criterio, por ejemplo, que yo quiero ver solamente en orden ascendente, por ejemplo, de la A a la Z, él automáticamente, por la columna de categoría, por ejemplo, automáticamente me va a colocar o me va a ordenar en ese orden todos estos ítems que yo tengo acá. Eso es lo que hace el ordenado. El ordenado en ningún momento elimina datos, simplemente los cambia de lugar y lo coloca en el orden en el que el criterio ha sido preestablecido. Bien. En el caso del filtrado de datos, el filtrado lo que hace es que muestra los contenidos, muestra el contenido que cumpla con un criterio preestablecido. El contenido que no cumpla con ese criterio simplemente se queda oculto porque no cumple con ese criterio. Bien, pero en ninguno de los dos casos se elimina información. Es bien importante tener eso claro. Entonces, por ejemplo, acá en el primer punto, nos dice, ordena la base de datos según la categoría, que es esta, en forma ascendente. Yo debo seleccionar todos estos datos. Y una vez seleccionados, aquí yo tengo, en el menú inicio tengo acá el ordenado y filtrado, bien, de los datos. Este es el ordenado y filtrado de los datos. Yo lo puedo hacer de la A a la Z, de la Z a la A. Muy importante. Este enunciado que dice aquí ordenado va a depender, es algo dinámico, varía dependiendo del tipo de datos que usted tenga seleccionado. Por ejemplo, si usted tiene seleccionado datos numéricos, él le va a decir aquí de mayor a menor o de menor a mayor. Si usted tiene seleccionado aquí debajo fechas, él le va a decir desde el más antiguo hasta el más reciente y así sucesivamente. Bien, entonces es importante que tengan eso en consideración. También tenemos esas mismas opciones aquí en el menú de datos. Tenemos aquí la parte de ordenar y ordenado de la A a la Z y de la Z a la A. Bien, cualquiera de los dos lugares lo puede utilizar. En este caso yo le digo aquí de la A a la Z. Él me indica aquí en este asistente que ha encontrado junto a los datos, ha encontrado datos junto a la selección. Él dice estos datos que están aquí a la derecha y a la izquierda. ¿Qué hacemos con esos datos? Si lo movemos junto con con lo seleccionado. Y es lo ideal porque en este caso, por ejemplo, los mariscos lo vendió el proveedor Mayumi y yo quisiera que siga vendiéndolo él. Entonces, cuando yo lo ordene, va a caer junto con esta línea de datos. Entonces, por eso viene por defecto ampliar la selección, que lo que va a hacer es que va a ampliar la selección y va a tomar esa línea completa y la va a colocar en el lugar donde corresponde. Bien. En cambio,
Si yo selecciono aquí continuar con la selección actual, ella solamente se va a limitar a realizar el ordenado y a cambiar los ítems de posición en esta sola columna sin importar en cuál proveedor caiga. ¿Estamos claros? La opción por defecto que viene y más utilizada es esta, para que se vaya cada línea con su celda correspondiente. Entonces aquí le decimos aceptar, y si se fijan aquí se cumple el ordenado en base a la columna categoría en orden ascendente hasta llegar a la Z. ¿Lo ven? Y ya de manera visual, cuando usted guarde ese archivo y lo envíe, ya yo voy a poder identificar que usted realizó esa actividad. Luego, por ejemplo, en el ordenado 2, vamos a ver el enunciado. Nos dice, ordena la base de datos según el total de forma descendente. Aquí tenemos el total, son estos datos que están acá. Y aquí, si se fijan, tengo aquí el orden. Miren aquí cómo cambió. Dice de mayor a menor, de menor a mayor o de mayor a menor. Si es en orden descendente, es de mayor a menor. Que amplíe la selección, ordenar. Entonces aquí tengo los mayores. Miren cómo va disminuyendo. Va a depender de la necesidad que tengamos. Vamos a utilizar una u otra. El ordenado 3 ya se va poniendo un poco más complejo. Aquí nos pide que ordenemos la base de datos según el siguiente orden. Y aquí tengo una lista separada por coma de los proveedores, que en el orden que se nos está pidiendo. Leica Trading, Karkiowi, Pavlova, y así sucesivamente hasta acá. Estos son proveedores. En el Pavlova LTD, esa coma es parte del nombre. Entonces debemos de quitarla. Le voy a mostrar cómo hacerlo. Pero mientras, yo lo que hago es que copio la lista de proveedores para no tener que digitarlo manualmente. Bien. Entonces, luego me dice, y los demás proveedores al final en cualquier orden. Entonces yo vengo acá, selecciono mis proveedores. Y en vez de utilizar la opción de la A a la Z, de la Z a la A, yo voy a utilizar aquí la opción que me dice orden personalizado. Orden personalizado. Amplío la selección, ordenar, y él me va a abrir este asistente que me permite realizar funciones más personalizadas. Entonces aquí yo le voy a decir, bueno, mira, tú lo vas a ordenar en base a lo que me haya dicho acá. Miren aquí, dice proveedor. Entonces aquí yo voy a seleccionar proveedor. Ordenar según valor de la celda, formato condicional, en este caso vamos a decir valor de la celda. Y de la A a la Z o de la Z a la A, dijimos que ese no es el orden que vamos a utilizar, vamos a utilizar este que se llama lista personalizada. La lista personalizada me permite yo crear una lista, así como el nombre lo indica, personalizada, y esa lista va a ser separada por coma. Por eso tengo que eliminar aquí la coma de Pavlova LTD. Lo elimino para que él no crea que Pavlova es un proveedor y LTD es otro. Lo agrego. Y aquí vamos a ver cómo lo agregó. Miren aquí cómo lo agregó. ¿Lo ven? A ver, este de que está acá iría así. Y este vamos a colocarlo acá. Algo así. Le digo aceptar. Y aquí le digo aceptar. No lo tomó. Vamos a ver. Proveedor. Lista personalizada. Ahora sí lo tomó aquí. Mírenlo aquí. Aceptar. Y ahora sí. Leica Trading. Karki. Gramma. Bien.
Y así se van viendo los demás. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que yo, si no me gusta de la A a la Z o de la Z a la A, porque yo quiero que se ordene en un orden específico que yo quiero de proveedor, yo puedo hacer una lista personalizada como la acabamos de hacer y darle utilidad a esa función. Vamos a ver acá el ordenado 2, el ordenado 4, perdón. Acá nos dice, ordena la base de datos según el color del texto en la columna precio por unidad. Esta que está acá. Y aquí me dicen, el orden de los colores debe ser rojo, azul y verde. Yo vengo acá, voy a seleccionar estos valores. Tenemos eso vino de un sistema que me generó esos datos con esos colores, son indicadores, y yo tengo la necesidad de ordenarlo en base a los colores. Entonces, vuelvo otra vez acá, orden personalizado, ampliar la selección, ordenar, y acá voy a ordenar en base a precio por unidad. En vez de utilizar un valor de la celda, voy a utilizar aquí. Puedo utilizar el color de la celda, pero en este caso no es el color de la celda, es un color de la fuente. La fuente es el tipo de letra, o el color de la letra. Bien. Y automáticamente yo coloco aquí el color de la fuente. El sistema hace un escaneo de todos los colores diferentes que yo tengo en esa columna. Y miren aquí donde me los coloca. Entonces, aquí yo voy a indicar, por ejemplo, primero el rojo, ¿verdad? Ya aquí yo puedo agregar niveles. Luego de que veas el rojo, entonces vas a ver aquí lo mismo, precio por unidad, color de la fuente, y luego vas a colocar aquí el azul. Pero para yo evitarme agregar y seleccionar todo otra vez, yo puedo aquí copiar el nivel y simplemente cambiar el color por el siguiente, acá. Bien, o sea que podemos jugar con todo esto. Aquí podemos eliminar el nivel si hay uno de estos que yo no necesito. Bien, le digo aquí aceptar y ya él automáticamente el orden fue realizado en base al criterio preestablecido. Bien. Por último, en el ordenado, vamos a hacerlo ahora en base al relleno de la celda, ¿bien? Según el color de relleno de la celda total. El orden de colores debe ser rojo, amarillo y verde, como los semáforos, ¿verdad? Entonces, venimos acá. Orden personalizado. Y aquí le vamos a decir en base a total. Y acá vamos a seleccionar el color de la celda, que es el relleno. Ya él aquí hizo el escaneo de los datos. Rojo, copio el nivel, amarillo, copio el nivel, verde. Y acepto. Miren acá. ¿Qué les parece esta función de ordenado? Estas funciones que hemos visto. ¿Entienden que le puede ser de utilidad en lo que realizan en sus labores actuales? ¿Le ha surgido alguna idea de en qué pueden aplicar esto en su día a día? Bueno, constantemente utilizamos exactamente esas funciones y sería como reafirmar un poco los conceptos y la utilidad de los mismos, ¿no? De manera que es muy importante realmente. Excelente. Muchas gracias, Juan. Muy buen aporte ese, porque así ya más o menos puedo identificar que ven parte de esto en su día a día.
Bien, miren, señores, en este caso vamos a entrar ya en la parte de filtrado. Como les dije anteriormente, el filtrado lo que hace es mostrar o dejar de mostrar los datos que cumplen o no cumplen un criterio X. Y vamos a iniciar con este primer punto. Por ejemplo, en este punto nos dicen, nos solicitan que solamente se muestren las ventas de queso cabrales y tofu hechas por un vendedor específico que se llama Davone. Para ello vamos a seleccionar todos los datos. No es necesario seleccionarlo todos, lo selecciono todo por si en dado caso quiero tener habilitado el filtrado para alguna necesidad futura. Pero lo cierto es que pueden seleccionarlo, por ejemplo, el queso cabrales sabemos que es un nombre de producto y el tofu también es un nombre de producto y el vendedor en este caso está hasta acá. O sea que yo con simplemente hacer el filtrado hasta esta columna ya yo puedo cumplir con todo lo que necesito en este requerimiento. Simplemente, una vez ya seleccionado los datos, yo puedo acá en ordenar y filtrar, activar la función de filtro. Él simplemente aquí me agrega estas etiquetas con las cuales yo puedo y decir acá qué vendedor específico o cuáles vendedores específicos yo quiero mostrar. Por ejemplo, si acá yo quiero, por ejemplo, mostrar a Davolio, le digo aceptar. Y aquí solamente me va a mostrar a Davolio. Pero el primer requerimiento fue que se muestren solamente los quesos cabrales y de tofu. Entonces aquí yo puedo seleccionar, lo quito todo y busco acá quesos cabrales. Mírenlo acá. Y tofu, mírenlo acá. Así de fácil y sencillo, ya yo tengo esta información que fue la que se me requirió. Podemos identificar aquí en las filas que va de la 10 a la 11 y de la 11 a la 140. De la 140 luego a la 350 y de la 350 a la 449. Lo que muestra evidentemente que hay un salto de filas que las demás están ocultas. Y se cumple lo que dijimos al inicio, que la información, los datos no se eliminan en ningún momento. Bien. En el segundo filtrado, aquí nos pide que muestre solamente las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Entonces aquí podemos venir acá, simplemente seleccionar la columna ciudad, aplicar el filtro y acá arriba indicarle que solo quiero que se muestre esa ciudad. Ya así de fácil cumplimos con ese requerimiento. En el filtro 3, si voy muy rápido me avisan, que a veces me emociona. En el filtro 3 me dice muestra los registros con precios mayores a 1.500 en la categoría de lácteos. Bien, con precios mayores, entonces aquí yo tengo los precios por unidad, que son estos que están acá. Yo lo voy a seleccionar todos. Y aquí yo les recomiendo, como ya vamos a ver algo visual, que es identificar los mayores o los menores de 1.500. Aquí yo les recomiendo primero hacer un ordenado. Bien, porque si tenemos los datos desordenados así, puede que aquí haya un 1.500, puede que aquí haya un 200, puede que aquí haya un 1.000, puede que aquí haya un 2.500, ¿entienden? Entonces es más difícil para nosotros identificar visualmente que hay un valor fuera de lo que hemos establecido. Entonces, por eso yo siempre pido aquí ordenar de menor a mayor. Ya yo sé que todo lo que yo vaya dejando atrás ya no cumple con el requerimiento que yo tengo acá. Entonces, vamos a aplicar ahora el filtrado. Primero vamos a aplicar lo que son mayores de 1.500. Vamos a decirle aquí filtrado. Pero, ¿qué sucede, señores? Miren, en esta ocasión, cuando son valores numéricos y son valores mayores a un valor X, en este caso es algo sencillo porque solamente tenemos un valor por encima de 1.500.
Pero imagínense que hagan cientos de valores por encima de 1500. Usted va a tener que quitar el clic de seleccionar todo y darse la tarea de seleccionar uno por uno eso. No. Para esto tenemos, cuando usted le da clic acá, tenemos aquí arriba un filtro de números. Que aquí yo puedo indicarle si el valor que yo ando buscando es igual a un valor específico o es diferente a un valor específico o es mayor que un valor específico, mayor que, igual que. Bien, y esta parte también es dinámica, puede cambiar para, en el caso que yo esté filtrando texto o esté filtrando fechas. Bien, entonces en este caso yo le puedo decir aquí, mayor de 1500, entonces aquí yo puedo utilizar mayor que 1500, le presiono aceptar, y aquí él me visualiza, me muestra los 1500. Y en la categoría que me dice productos lácteos, miren aquí, no hay ninguna categoría por ese precio por encima de 1500 que diga productos lácteos. O sea, aquí yo debí seleccionar el filtrado hasta acá. Bien, que no lo hice. Vamos a hacerlo otra vez. Si yo selecciono aquí productos lácteos, bueno, aquí no lo tengo porque ya no solamente tengo ese que cumple con esto. Pero si lo hubiésemos hecho al revés, vamos a hacerlo al revés. Borrar el filtro, con la categoría, productos lácteos. Me voy a dar cuenta aquí si pongo mayor de 1500, que me va a aparecer en blanco, porque no hay ninguno que cumpla con esa condición. Bien, porque todos los productos que son por encima de 1500 tienen otra categoría que no son productos lácteos. Entonces, al no cumplir, se muestra en blanco. Bien, entonces es importante, en este caso yo estoy haciendo una combinación de un producto mayor que un valor junto con una categoría específica. En la cuarta, acá nos dice que nos muestre solamente los registros con total entre 3000 y 15000. O sea, tenemos un total acá. Igual aquí les recomiendo primero ordenar los datos para que así sea más fácil, visualmente hablando, poder identificar cualquier anomalía. Ampliar la selección, y aquí lo tengo ordenado. Ahora vamos aquí a decirle el filtrado. Y acá, en vez de yo utilizar mayor que, voy a utilizar, como aquí me está diciendo, registro con total entre 3000 y 15000. Entonces aquí yo tengo una función que dice entre también. Y aquí yo puedo colocar 3000, 15000. Acepto. Y ya, lo bueno del ordenado es esto, que ya yo sé que todos los números que están aquí, que van incrementando, ya no se repiten. O sea, ya yo no voy a encontrar un 3500 o un 1500 por aquí debajo, porque ya, si estoy en los 5000, el ordenado eso es lo que hace. Evitar que yo tenga que estar buscando con un temor a equivocarme. Bien. Entonces, así funciona en este caso el filtrado previo a un ordenado que hicimos al inicio, utilizando la función entre para enmarcar un rango de valores. Por último, acá en filtrado, nos pide que mostremos las ventas realizadas entre enero y marzo de 2018. Aquí tenemos la fecha de venta, las cuales también les recomiendo que la coloquen en el orden correcto. Y la idea aquí es ordenar, mira aquí que cambia, me dice del más antiguo al más reciente, ¿lo ven? Porque él identificó que yo tengo aquí datos en formato de fecha. Que la ordene en ese orden. Y ahora sí yo puedo entonces realizar el filtrado. Para yo realizar el filtrado, miren, me posiciono aquí en el encabezado de la tabla, para que acá me agregue. Y entonces acá, si ustedes se fijan aquí, me dice entre enero y marzo, o sea que es desde el 1 de enero del 2018 al 30, no recuerdo marzo, vamos a ver.
que es de 31 en este caso, al 31 de marzo. Es importante esta parte, si el mes es de 30 o es de 31, porque cuando viene a ver ponemos 30 y estamos dejando un día de información afuera, que puede ser considerable. Bien, si le estamos trabajando en un escenario real. Entonces, en este caso vamos a colocar aquí. Vamos al rango de fecha y miren aquí cómo cambia. Me dice antes, después, entre, mañana, hoy, ayer. ¿Ven? Ya el menú que tengo aquí es orientado al tipo de dato, en este caso es fecha. Entonces aquí le pongo entre, me dice posterior o igual a 01, 01, 2018. Bien, otra forma de hacerlo es seleccionar aquí cualquier fecha y aquí ponerle, por ejemplo, 31, marzo es 3, 2018. Ya aquí automáticamente le doy a aceptar y si se fijan ya dentro de estos valores no hay ningún valor que exceda el 31 de marzo del 2018. Bien, entonces así funciona el filtrado de datos orientado al tipo de datos que tenga insertada la celda que estemos evaluando. Y déjenme saber si hay alguna duda o si podemos continuar con las demás informaciones del día de hoy. No, no hay ninguna duda. Hasta ahora todo bien. Gracias. Dale para allá, estamos claros. Todo claro. Me alegra mucho. Yo espero que cuando yo esté evaluando eso allá, yo les voy a decir a ustedes si estamos claros. No, pero realmente veo que las entregas han sido masivas, o sea que realmente veo que tienen dominio de lo que estamos viendo. Entonces, señores, vamos a ir en la actividad de la unidad 5. Básicamente trabajaremos la parte de gráficos, área de impresión, bien sencillo, y la parte de macro programado aquí en la unidad 5. Básicamente, aquí vamos a ver la parte de gráfico. ¿Quién me puede ayudar con la lectura de este cuadro? Yo puedo ayudarle. Adelante, Brela. Los gráficos en Excel son de vital importancia para mostrar rápidamente dirigible de manera visual, con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad. Realizar los siguientes gráficos, tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Primero debemos insertar gráfico de columna, de línea y de área. Analiza la diferencia entre estos. Y segundo, insertar gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Muchas gracias. Si se fijan acá, tenemos 3 hojas que son las que vamos a trabajar en esta actividad. La primera nos suministran la nómina de 2 meses y aquí debajo tenemos un reporte de nómina. Ese reporte de nómina tiene los nombres, los apellidos y los sueldos netos para cada uno de esos meses. En pocas palabras, vamos a trabajar directamente con el reporte. Esta parte para que ustedes sepan de dónde sale la información. Y en cuanto al tipo de gráfico que vamos a insertar aquí, gráfico de columna, gráfico de línea y gráfico de área. En el menú insertar tenemos todos los objetos que podemos insertar de Microsoft Excel. Como hemos visto anteriormente, la parte de la tabla, cuando la insertamos, un objeto puede tener diferentes menús flotantes que nos permite cambiar la característica de ese objeto. Entonces, por ejemplo, acá ya yo tengo los datos seleccionados. Seleccionar los datos. Y aquí el primer gráfico es el de columna.
Bien, entonces yo puedo venir por acá. Aquí tengo los diferentes gráficos de columnas que puedo utilizar. Si lo quiero de 1D, de 2D, me gusta de este tipo. Bien, si la idea aquí es que ustedes vayan insertándolo y vayan viendo la diferencia entre uno y otro. Bien, por ejemplo, si su Excel es el 365, puede que tenga acá estas funciones que le permiten agregar, por ejemplo, un título al gráfico directamente o eliminarlo. ¿Ven? Agregarle datos. Toda esta información ustedes la pueden agregar dependiendo de la necesidad que tengan directamente desde el gráfico. Cosa que no la tenemos, estas funciones no la tenemos en la versión de 2013 hacia atrás. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es un comparativo entre un mes y otro por la nómina de cada uno de los empleados. Entonces, como les decía, el menú flotante, miren aquí, luego de ayuda no hay nada. Cuando selecciono el gráfico, aquí tengo dos menús relacionados al gráfico, el diseño del gráfico y el formato del gráfico. Bien, cómo es el trazado y todo lo demás. Aquí yo podría, por ejemplo, seleccionar el estilo. Aquí tengo varios estilos de gráfico. Puedo cambiar el tipo de gráfico si quiero, por ejemplo, acá, si lo quiero en una línea de este tipo. Se vería de esta forma. Bien. Puedo aquí cambiar la paleta de colores. En este caso hay una combinación como rojo con azul. Aquí lo puedo cambiar a diferentes colores. Ya estos son como paletas preestablecidas, prediseñadas, que combinan. Por eso se ven de esta forma. Bien. Y también podemos por acá cambiar el estilo de diseño. En este caso el estilo de diseño por lo regular es de esta forma. Yo tengo aquí varias formas que lo puedo cambiar. Hay limitaciones dependiendo del tipo de gráfico que tú selecciones. Por ejemplo, si aquí yo selecciono este, que es el tradicional, en el diseño yo puedo utilizar más diseños. Bien, dependiendo de la necesidad que yo tenga, puedo utilizar más diseños. Bien, entonces es para que lo tengan pendiente de las funciones del diseño de gráfico y del formato. Vamos a insertar uno ahora de línea. Se vería de esta forma. Vuelvo y les repito, aquí la idea es que ustedes puedan identificar entre uno y otro y puedan seleccionar el que más se acomode a su necesidad. Vamos a ver ahora el de área. El de área, ¿dónde está el de área? Está acá. Este es el de área. Aquí está el de área. Igual yo puedo cambiarle acá el color, si quiero cambiarle el título, puedo hacer también. Y si quiero, por ejemplo, también, por ejemplo, en este caso, este gráfico, mover el gráfico, puedo mover, por ejemplo, a una hoja nueva y llevármelo y tenerlo solamente una hoja para él. Y hacerle cambios ya a este gráfico en específico. Más adelante, en el módulo intermedio, vamos a trabajar la parte de gráfico dinámico y tablas dinámicas, que ya teniendo el gráfico, por ejemplo, en este escenario, yo puedo cambiar aquí y decirle que quiero que se muestren los sueldos solamente de marzo, los sueldos solamente de abril. Puedo hacer cambios en tiempo real en el gráfico y en la tabla. Bien, o simplemente cotejar algo como esto o descotejar algo. Por último, por acá en la parte de gráfico, acá tenemos el gráfico de pastel. Y aquí hay una gran diferencia que quiero mostrarle. En el gráfico de pastel, por ejemplo, se nos pide que debemos colocar para cada uno de los meses un gráfico de pastel.
Por lo regular, el gráfico de pastel solamente soporta un solo rango de fecha o un solo rango de series. Entonces, por esa razón, cuando yo vengo acá a insertar e inserto un gráfico de este tipo, por ejemplo, yo voy a ver aquí que solamente me muestra febrero, porque yo solamente seleccioné febrero. Pero ¿qué pasa? Ustedes necesitan también colocar en el pastel a marzo. Claro, vamos a hacerle un pastel diferente porque, como le dije, solamente nos soporta una serie de tiempo a la vez. Básicamente aquí en febrero estamos viendo la diferencia entre cada uno de los empleados. Pero si yo quiero hacer lo mismo para marzo y trato de hacer lo mismo en la selección, tratando de incluir marzo, cuando voy a insertar ese gráfico, me muestra nuevamente febrero. Bien, entonces la magia acá es la siguiente. Selecciono mis nombres y apellidos y con la tecla control presionada, ese es uno de la magia de la tecla control, presiono control y con control presionado entonces selecciono el mes de marzo. Bien, luego suelto la tecla control y voy a hacer la inserción de el gráfico de pastel y entonces es ahí cuando ya yo puedo visualizar los datos del mes de marzo. Bien, entonces así funciona. Con la tecla control yo puedo saltarme esta columna que no la necesito en este momento y puedo poner en el pastel los datos de marzo. Bien, entonces, con relación al área de impresión, en este caso nos pide que debemos realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa solamente se muestren las siguientes columnas de la nómina del mes de febrero. Aquí nos piden que se muestre nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Creo que esta actividad, básicamente aquí lo que se busca es, la vista previa es cuando le damos archivo, imprimir, él aquí me muestra estos datos. Bien, si se fijan ya la práctica está hecha porque aquí yo tengo las 3 primeras columnas y en la 4ª columna tengo la columna de sueldo neto, que es lo que se pide. Básicamente la vista previa es un ejemplo de cómo el documento va a salir impreso en el papel. Bien, entonces, en este escenario ya está colocado, no sé si hubo algo ahí con el contenido que cambió, pero lo real aquí es, lo importante aquí es que ustedes pueden modificar el área de impresión. Aquí en diseño de página, tenemos aquí el área de impresión, en donde yo puedo aquí, por ejemplo, borrar esa área de impresión que ya está preconfigurada. Y si se fijan aquí, miren aquí esta línea entrecortada que nos muestra el delimitado de la página, indicándome que esa página llega hasta este lado y hasta aquí abajo. Y ya luego acá hay otra página y luego aquí hay otra página. Si yo, por ejemplo, vuelvo otra vez a vista previa, imprimir, me voy a dar cuenta que ahora hay 5 páginas. Bien. Esta función del área de impresión se utiliza mucho cuando yo tengo tablas y datos y yo necesito imprimir este dato específico con este dato específico, o solamente necesito esos datos. Yo no quiero imprimir 5 hojas, solamente quiero que me muestre estos datos. Entonces yo puedo, y no quiero tampoco alterar el contenido de la fórmula o de la tabla para que se vea y después entonces volver para atrás y el riesgo que implica eso y que mucho trabajo. Entonces, ¿qué yo hago? Hago mi selección de mis datos y acá en el diseño de página, área de impresión, puedo establecer esa selección como una nueva área de impresión. De manera tal que ya cuando yo hago eso, cuando yo voy a archivo, imprimir, ya esa es el área de impresión que el sistema está viendo predeterminada. Entonces, en vez de tener 5 páginas aquí debajo, ahora tengo solamente 2. Bien, entonces esa parte del área de impresión no se utiliza mucho, quizá por desconocimiento, pero es de mucha utilidad y esta es la forma de utilizarla. Señores, por último, pero no menos importante, tenemos por acá la parte de macros grabados. Los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales
se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Mediante el uso de material didáctico y audiovisual, realice lo siguiente. Habilitar la pestaña programador y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Bien. Entonces, lo cierto es que aquí esto pasa con mucha frecuencia. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un uso constante, hacemos nómina todos los meses, hacemos cálculos, los mismos cálculos todos los meses, quizá con valores diferentes. El macro es una herramienta que nos puede ayudar mucho. En el módulo avanzado trabajamos un poco más de macros grabados y macros programados también. Bien, donde le damos una breve introducción a la base de la programación a nivel de Visual Basic y creamos unos cuantos macros interesantes. En este escenario, yo tendría que hacer el cálculo de cada uno de estos valores, los cuales vamos a hacer. Y para ello, primero tenemos que habilitar la pestaña programador. Para habilitarla, esta pestaña no viene por defecto, que es esta que está aquí. En Excel yo la habilito por acá, más comandos. Y aquí tengo en las opciones cinta personalizada y esta es la opción de programador que viene desactivada. Le digo aceptar. Miren cómo se desaparece de aquí. ¿Lo ven? Si lo activamos nuevamente. Entonces, esa es la función avanzada. Acá yo puedo insertar controles. Si yo quiero invocar algún control, son botones que yo puedo configurar, por ejemplo. Y lo puedo relacionar a un macro existente. Si en este caso yo le quiero hacer un macro nuevo, lo puedo programar acá, pero no vamos a programar un macro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar esto. Y aquí arriba tenemos la opción de macro grabado, grabar macro. Si yo le doy un clic acá, me va a aparecer este asistente, el que me permite yo colocarle un nombre. Por lo regular, el nombre en el macro no debe tener espacio. Por ejemplo, macro nómina podría ser. Yo puedo separarlo por un guión si quiero. Bien. El control, la combinación de tecla para acceder a ese macro. Yo puedo invocar un macro como si fuera una función, un control P para imprimir, un control V para pegar, y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, le puedo decir control, si hay alguno disponible. Control E minúscula, por ejemplo, miren aquí. Y aquí yo puedo decidir dónde yo quiero grabar el macro. Yo puedo grabar el macro en un libro específico como este. Puedo grabar en un libro nuevo. Bien. O puedo grabarlo en mi macro personal. Cuando tú lo grabas en tu macro personal es porque en tu Excel tú lo vas a guardar y en cualquier libro que tú abras vas a tener acceso a ese macro. Bien. En mi caso, yo lo guardo en este libro porque como constantemente vivo haciendo práctica de este tipo, no me conviene tener 50, 100 macros ahí que hagan lo mismo. Bien. Pero esa es la idea. Muy importante también colocarle una breve descripción de lo que va a realizar el macro. ¿Por qué? Porque hoy en día somos nosotros que estamos utilizando el macro, pero mañana puede que sea otra persona. Entonces, si esa persona tiene que saber cuál es la función del macro, la descripción puede serle de mucha ayuda. Igual para nosotros, si en algún día encontramos un macro, nos gustaría que tenga una descripción que nos muestre qué hace el macro. Dentro de cientos de macros, quiero buscar uno, esto es de mucha ayuda. Por ejemplo, presiono aceptar. Cuando presione aceptar, se van a dar cuenta que este botón de grabar macro va a cambiar a un cuadro que puede decir pausar macro o terminar macro, algo así. Aquí debajo también se va a poner un cuadrito. Vamos a ver. El nombre me dice, parece que no soporta esto. Vamos a ponerle un underscore. Ahora sí. Miren aquí, cambió, dice detener macro. ¿Lo ven? Y aquí tengo también el botoncito, si lo pueden visualizar acá. El problema de los macros grabados es que si te equivocas, tienes que hacerlo todo desde cero. Bien,
porque macro es como si, no sé si aquí hay personas como yo de 30 y tanto, que en mi época los cassettes se grababan de manera secuencial. Si tú querías guardar una canción, grabar una canción de la emisora, tú lo ponías a grabar y se grababan hasta los anuncios de las personas que estaban poniendo la canción. Entonces, eso mismo pasa con los macro grabados, que si cometes un error, el error también se guarda en el macro grabado y no lo puedes corregir en el momento. Entonces vas a tener que hacerlo todo desde cero porque es bien secuencial. Diferente a como si son programados, ya tú vas a tener como, puedes tener la opción de modificarlo cuantas veces quieras. En este caso puedes modificarlo con programación, pero necesita un poco más de conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué yo voy a hacer aquí? Todos los clics que yo estoy dando en la celda y las funciones que yo voy insertando, él las va grabando. Al final vamos a ver el código que genera la grabación de todo esto que nosotros vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, el impuesto sobre la renta del sueldo bruto de esto es igual a esto por 2%. Presiono Enter. Ya ese valor se hizo. Arrastro esto hasta acá y todo eso se va grabando. El ARS es igual a este valor por 2.5%. Presiono Enter y acá arrastro. Este valor es igual al 3%. Este valor, asterisco, 3%. El total de descuento. ¿Quién me dice que es igual al total de descuento? Juan, adelante. Total de descuento. El total de descuento es igual a la suma de impuestos sobre la renta, ARS y AFP. Correcto. Por ejemplo, aquí yo puedo hacerlo, muchas gracias. Yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo decir más este, presiono Enter. Esa es una opción. Otra opción puede ser, selecciono los tres valores, incluyendo donde quiero que caiga el valor, y en el menú inicio tengo aquí la opción de autosuma. Presiono acá y ya él aquí me da ese valor. Vuelvo otra vez, selecciono todo, incluyendo la celda en blanco. Lo malo de esta función es que debe estar todo en secuencia, uno detrás de otro. Presiono aquí autosuma y aquí tengo el valor. Luego arrastro y aquí tengo los demás. Sueldo neto. ¿A qué es igual sueldo neto? El sueldo neto es igual al sueldo bruto menos el total de descuentos. Excelente. Igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Presiono Enter. Aquí está, selecciono hasta acá. Y para el total, que este total que me están pidiendo aquí, yo voy a seleccionar todo hasta este que está acá. Voy a hacer el autosuma. Mírenlo aquí donde lo tengo. Y arrastro hacia la derecha para que me complete los demás valores. Y ahí automáticamente él me muestra este valor en base a esto, este valor en base a esto, este valor en base a eso. Bien, hasta aquí está todo bien. Hicimos esa nómina una sola vez. Vamos a detener la grabación, programación, detener la grabación. Ya la grabación se detuvo. Yo voy ahora a insertar el botón aquí. Voy a decir el botón, insertarlo por aquí. Cuando yo lo inserto, él me pide que seleccione un macro que yo quiero cargarle a ese botón. Mírenlo aquí. Cuando yo selecciono el macro nómina, que fue el que acabamos de crear, ya cuando yo le dé un clic a ese botón, automáticamente se va a ejecutar ese macro. Si yo quiero cambiar el nombre, aquí lo puedo cambiar y le ponerle aquí. Bien. Entonces, llegó el mes que viene, llegó el próximo mes. Esto está en blanco y esto está en blanco. Muy importante, el macro deben ejecutarlo desde la primera celda que ustedes empezaron el cálculo. Bien, si lo ejecutan desde acá y le dan a calcular,
puede que no le dé el mismo resultado. Bien, entonces es importante que lo tomen en consideración. Entonces, vamos nuevamente. Borro los valores. Vengo acá, presiono clic y aquí tengo el cálculo de mi nómina en base a eso que yo hice previamente. Esto es dinámico, no es algo estático. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se fijan aquí, el sueldo de José Colón fueron 5,000 pesos. Es obvio que hay un error ahí. Entonces, vamos a corregir ese error. Miren aquí el sueldo neto del 46,000. 4,600, perdón. Vamos a cambiarlo. Y aquí vamos a ponerle en sueldo bruto 56,000. Bien, nos colocamos aquí arriba, invocamos el macro y miren cómo el macro automáticamente se adapta al valor nuevo porque el cálculo que está haciendo el macro es relacionado al contenido de la celda, más no a un número particular. Bien, entonces, por eso es que en este caso es dinámico y si el valor del sueldo bruto mañana aumenta o el valor del impuesto sobre la renta aumenta o esos valores porcentuales, automáticamente el macro se va a ver ajustado. ¿Se entiende? Entonces, si yo quisiera visualizar qué es lo que hay detrás de ese macro, y vengo aquí a macros, macro nómina, modificar, y acá podemos visualizar que el macro nómina, mírenlo aquí, y miren aquí la descripción, realiza el cálculo de la nómina, y la tecla de acceso es esta. Es información importante para una persona que venga y que no conozca el macro. Bien, para hacer todo lo que nosotros hicimos, cuando nosotros grabamos eso, se generó todo este código detrás para hacer ese cálculo. Bien, entonces, ya en el módulo avanzado, luego del intermedio, vemos un poquito más la parte de la programación de los macros en este tipo de ambiente, un poco más a profundidad. Bien, señores, dudas, quejas, aclaraciones. Este es el momento. Una pregunta, y me disculpa, es con relación, yo tuve problemas con el audio al principio. Sí, Tenemos señora. tenemos video de esta parte, ¿verdad? Sí, la grabación Ok, la vamos a compartir en unos minutos, ok, excelente. tanto por el grupo de WhatsApp como por la plataforma. Muchísimas gracias, sí. Siempre. Señores, entonces el día de hoy fue nuestro último encuentro. Van a tener esta semana completa para hacer las entregas hasta el día 31. Ya espero de aquí a allá tenerle parte de las asignaciones evaluadas para que vean su nivel de avance. Y a partir del 31 entonces empieza la fase de cierre del curso. O sea que todo lo que tengan pendiente por concluir, es bueno que lo concluyan esta semana. Para poder estar en el módulo intermedio, es fundamental que aprueben el básico. Bien, el básico son 60 puntos mínimo para aprobar. Entonces, tómenlo en cuenta, deben aprobar en el básico para poder pasar al intermedio, que esperemos se abra próximamente. Ok, y en el caso de que enviáramos la tarea un poquito tarde, que se nos olvidó en el fin de semana y se envió ayer o hoy, ¿no hay ningún problema con la puntuación o bajará un poco? Sí puede que baje un poco, pero no nada considerable. O sea, si una actividad vale 9 puntos, puede que le valga 9 a usted porque para que le envió fuera de fecha. Ok, Más, pero no nada preocupante. ok, muchas gracias. Señores, de verdad, para mí todo un placer compartir con ustedes estas 3 semanas. Espero que haya sido de agrado para ustedes y que estén súper motivados. Y nada, será hasta un próximo curso. Cualquier cosa, saben que estamos en el grupo de WhatsApp. Una preguntita y disculpe, señor Eduardo. Adelante, Juan. ¿Tendremos también Excel avanzado ahí? Después del intermedio, porque son 3 módulos, el intermedio dura 30 horas, el básico dura 30 horas, el avanzado dura 90 horas. Entonces ya, según vayamos avanzando, el equipo de capacitación, en este caso representado por David, hace la gestión correspondiente para que entonces los que aprueben pasen automáticamente al próximo módulo. Casi siempre toma como una semana para empezar el próximo. Ok. Bien. Nada, señores,
seguimos en contacto, ¿eh? Cualquier cosa, estamos por la plataforma, correo electrónico o por el grupo de WhatsApp. Bye, Muchísimas bye. gracias, Gracias. muchísimas Ok, gracias por bye. todo. Feliz Bye. Muchas tarde. gracias. Igual, bye.